El comandante Krex Youtala se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Sus 4 ojos se entrecerraron cuando la pantalla holográfica se acercó al pequeño planeta azul. Su piel correosa se tensó alrededor de su mandíbula mientras dejaba escapar lo que pasaba por una risa entre su especie. Un chasquido sibilante que hizo que sus oficiales subalternos se estremecieran. Así que esta es la famosa Tierra. Esta insignificante bola de agua es lo que tiene al Alto Consejo tan preocupado. Por favor, qué pérdida de tiempo para mi grupo de batalla, dijo Craig pasando una mano de 6 dedos sobre su cabeza manipulada. El teniente Bexmorta se acercó con cautela. Los escaneos preliminares del comandante muestran que sus sistemas de defensa son primitivos. Sus armas más avanzadas dependen de propulsores químicos y peces nucleares. Su presencia espacial es mínima. Unos cientos de satélites, una pequeña estación orbital y quizás 2 docenas de naves interplanetarias. ¡Qué aterrador!, respondió Krax con la voz llena de sarcasmo. Estoy temblando positivamente en mis botas de gravedad. Los poderosos humanos podrían lanzarnos piedras a continuación. La tripulación del puente estalló en risas. Una cacofonía de clics, silbidos y sonidos guturales. Sir Vex continuó cuando el ruido se apagó. El Pacto Galáctico nos exige emitir una advertencia formal antes de cualquier acción militar. ¿Debería preparar el ultimátum estándar? Krex agitó la mano con desdén. Sí. Dals el discurso habitual. Tu planeta alberga recursos vitales para el Imperio Sarn. Sométete a nuestra autoridad o enfrentate a la aniquilación. Bla, bla, bla. Probablemente se ensuciarán y se rendirán inmediatamente como lo hizo la colonia próxima. En realidad, el comandante interrumpió a la oficial estratégica Pelorno desde su puesto. Los humanos de la Tierra tienen una historia bastante inusual. Parecen ser extraordinariamente tercos cuando se ven amenazados. Nuestro análisis cultural sugiere que pueden no responder como se esperaba. Krex giró su silla hacia ella. Es inusual cómo. Sus registros históricos muestran que nunca se han unido como especie hasta hace muy poco. Durante miles de años lucharon principalmente contra sí mismos. Guerras interminables por territorios, recursos, creencias, incluso pequeñas diferencias culturales. Es fascinante. Realmente me suena como una especie primitiva típica. Craig murmuró. ¿Cuál es tu punto? Dorno. La piel de Pel se sonrojó de un morado más oscuro, una señal de emoción entre los de su especie. Mi punto, comandante, es que sus conflictos internos han engendrado una especie que no entiende el concepto de rendición. Cuando enfrentados a una fuerza superior, han elegido repetidamente la resistencia, incluso cuando la lógica dicta que la capitulación sería la opción óptima. Krax puso los 4 ojos en blanco simultáneamente. ¡Qué encantadoramente suicidas de su parte! Bueno, si quieren ser aniquilados en lugar de esclavizados, con gusto lo haré. Envíen el ultimátum. Teniente Vex. Denles la ventana de respuesta estándar de 24 horas, aunque dudo que la necesiten. Se rendirán inmediatamente o intentarán algo estúpidamente heroico. Transmisión enviada. Comandante Vex confirmó momentos después. Excelente. Ahora esperamos. Pel, ¿cuál es su evaluación de la resistencia potencial? El oficial estratégico consultó su panel de datos. Sus fuerzas militares globales son sustanciales para un solo planeta, pero completamente inadecuadas contra nuestra tecnología. Poseen aproximadamente 50.000 aeronaves, pero menos de 100 capaces de alcanzar la órbita baja. Sus naves navales están restringidas a sus océanos. Sus armas más poderosas podrían dañar potencialmente una de nuestras naves más pequeñas, pero no representan una amenaza para este portaaviones de comando. Así que esencialmente nada, concluyó Krex con otra risa sibilante. Hay una curiosidad, agregó Sir Pel. Nuestros escaneos de largo alcance detectan actividad inusual en su luna. Algún tipo de instalación que no estaba allí durante nuestra última encuesta. 50 hace años probablemente un puesto de investigación nada preocupante vigílalo si quieres,
Pero estoy más interesado en su respuesta a nuestro ultimátum. Te apuesto 10 créditos de raciones a que se rinden en 6 horas sin apuesta. El comandante Vex respondió con un clic nervioso. Las probabilidades están claramente a tu favor y las horas pasaban. La tripulación del puente mantuvo protocolos de monitoreo estándar, haciendo zoom ocasionalmente en los principales centros de población o instalaciones militares de la Tierra. Algunos hicieron apuestas sobre que el líder humano entregaría el mensaje de rendición o si se produciría alguna resistencia temeraria antes de la inevitable capitulación. 5 horas después de enviar el ultimátum, el teniente Vex se enderezó de repente en su consola. Comandante, estamos recibiendo una respuesta de la Tierra. Trex, que había estado dormitando, se incorporó ligeramente. Ya era hora. Póngalo en la pantalla principal. Veamos qué humano tendrá el honor de entregarme su planeta. La pantalla holográfica parpadeó y luego se resolvió en la imagen de una mujer humana. Vestía un sencillo uniforme oscuro con una ornamentación mínima, un atuendo práctico que sorprendió a Krex, que esperaba algo más ostentoso de un líder de especie. Soy la almirante Jenny Parker de la Tierra Fuerza de Defensa, declaró la humana con voz calmada y mesurada. Hemos recibido su ultimátum y sabiamente deciden aceptar nuestros generosos términos. Krex instó ya a componer mentalmente su informe de victoria al Alto Consejo. La expresión de la humana no cambió. Todavía no. Krex parpadeó con los 4 ojos en secuencia, en señal de confusión. Quizá su matriz de traducción sea defectuosa. Entienden que podemos destruir sus principales ciudades en minutos, que su ejército no tiene una defensa efectiva contra nuestras armas. Entendemos perfectamente de lo que son capaces, respondió el almirante Parker. Sin embargo, debemos rechazar su oferta. La Tierra no se rendirá. La risa onduló por el puente de nuevo, pero Craig la silenció con un gesto brusco. Almirante Parker, admiro el coraje de su especie, por equivocado que sea, pero seguramente reconocen la inutilidad de la resistencia. Hemos estudiado sus capacidades extensamente. No tienen armas que puedan dañar nuestra flota, ni defensas que puedan detener nuestro bombardeo. Por primera vez, los labios de la humana se curvaron ligeramente hacia arriba. ¿Has estudiado todas nuestras armas? ¿Estás seguro de eso? Algo en su tono hizo que las escamas en la parte posterior del cuello de Krex se endurecieran. Que esta no implica nada en absoluto. Comandante, hizo una pausa Krex Joutal del tercer grupo de batalla SARN al mando del portaaviones Victoria, inevitable acompañado de 6 naves de clase destructor. Un escalofrío recorrió a Krex. No deberían haber sabido su nombre ni la composición de su flota. Se suponía que la tecnología de escaneo de la Tierra no era tan avanzada. Nos han estado observando, afirmó rotundamente. Tal como nos han estado observando, Parker confirmó, aunque tal vez hemos estado prestando más atención. Krex se inclinó hacia adelante recientemente intrigado. Han tenido 50 años desde nuestra última encuesta para prepararse, almirante. 50 años no son nada. Mi especie ya había colonizado 3 sistemas estelares cuando la suya todavía estaba averiguando cómo controlar el fuego. Parker asintió cortésmente. Una ventaja impresionante. Sin embargo, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Krax estuvo de acuerdo con mi grupo de batalla posicionado para destruir su civilización. ¿Y usted con qué cara de valiente? Y algunas técnicas de espionaje inteligentes. Me temo que eso no será suficiente, almirante Parker. Tal vez no, concedió, pero preferimos hablar en el lenguaje universal del poder. Acciones sobre palabras, como decimos. No podría estar más de acuerdo, Craig dijo, haciendo un gesto a Vex para que cortara la transmisión. Estratégico. El oficial comienza a atacar sus instalaciones militares y centros gubernamentales más grandes. Les mostraremos exactamente qué idioma hablamos. Señor, llamó al operador del sensor. El pánico era evidente en su voz. Un pico de energía masivo detectado desde la luna de la Tierra. Lo que Krax giró rápidamente lo puso en la pantalla. La pantalla cambió para mostrar la luna estéril de la Tierra. Mientras observaban, una sección de la superficie lunar pareció brillar y luego desaparecer. Su paisaje gris, lleno de cráteres, había sido momentos antes. Una abertura masiva ahora se abría fácilmente de 100 kilómetros de ancho. ¿Qué demonios es eso?, susurró Vex. Obtuvieron su respuesta segundos después cuando los objetos comenzaron a salir de la abertura lunar. Naves, cientos de ellas, luego miles,
naves elegantes y de aspecto mortal de varios tamaños, desde pequeños cazas hasta enormes portaaviones que empequeñecían la nave insignia de Krex. «Imposible», gritó Krex poniéndose de pie de un salto. «¿De dónde sacaron esas naves? ¿Cómo las construyeron sin que lo supiéramos? ¿Señor?» La voz de Pel era apenas audible. «Estoy contando más de 12.000 naves. Y no son diseño de la Tierra, al menos no del todo. Estoy detectando firmas tecnológicas de al menos una docena de civilizaciones diferentes, incluyendo algunas de las nuestras». El sistema de comunicaciones sonó y el rostro del almirante Parker apareció de nuevo sin que la comandante Krex dijera amablemente: «Creo que las presentaciones son necesarias. Han conocido a la Fuerza de Defensa de la Tierra. Ahora permítanme presentarles la Flota de Liberación de la Tierra». Detrás de ella, Krex pudo ver un centro de mando mucho más avanzado de lo que los humanos deberían poseer, atendido no solo por humanos, sino también por varias especies alienígenas que reconoció, incluyendo 2 que supuestamente eran enemigas acérrimas. «Verán», el comandante Parker continuó, «cuando su imperio comenzó su expansión hace 30 años, no todos aprobaron sus métodos. Algunos huyeron, algunos lucharon y perdieron, y algunos vinieron con nosotros». «Imposible», repitió Krex aunque la evidencia ante sus ojos lo contradecía. Ninguna especie se aliaría con los primitivos contra los Zarn. «Y sin embargo, aquí estamos», dijo Parker haciéndose eco de sus palabras anteriores. «Hemos pasado décadas aprendiendo de nuestros nuevos amigos. Planificación de la construcción, preparándonos para el día en que finalmente noten nuestra insignificante bola de agua y vengan a llamar». Krex luchó por recuperar la compostura. 7 naves contra 12.000. Son pocas probabilidades, almirante. Pero mi portaaviones solo podría destruir sus principales ciudades. Antes de que su flota pudiera alcanzarnos, ciertamente podría intentarlo. Parker estuvo de acuerdo. Aunque debo mencionar que mientras estábamos charlando, 5.000 de nuestras naves se han posicionado alrededor de su grupo de batalla. Las otras 7.000 están neutralizando las plataformas de defensa automatizadas que ha esparcido por nuestro sistema solar. Muy minucioso de su parte colocarlas. Por cierto, casi nos perdemos algunas. El operador del sensor confirmó esto con un asentimiento aterrorizado a Krax. «Usted también», continuó Parker. «Nos hemos tomado la libertad de cargar un virus bastante desagradable en sus sistemas de objetivos. Encontrará que sus armas están actualmente bloqueadas en modo seguro. Una precaución, ¿entiende?» Craig se desplomó en su silla de mando. ¿Qué desea ahora mismo para irse, tomar su grupo de batalla y regresar al espacio Zarn? Dígale a su alto consejo que la Tierra no está disponible para la conquista, la colonización o la extracción de recursos. De hecho, infórmeles que las fronteras del espacio humano ahora se extienden hasta la nebulosa Cabeza de Caballo. Estableceremos límites formales en las próximas semanas. El Alto Consejo nunca aceptará esto. Craig dijo aunque había poca convicción en su voz. La expresión de Hooker se endureció por primera vez. «Lo harán, comandante. Porque la alternativa es aprendiendo de primera mano porque, incluso entre nosotros, los humanos siempre han sido el enemigo más aterrador. Hemos pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra contra oponentes que piensan exactamente como nosotros. Imaginen lo que podemos hacer contra quienes no». La transmisión se cortó, dejando al puente en un silencio atónito. «¿Sus órdenes, comandante?», preguntó finalmente Vex. Krex observó la enorme flota que rodeaba sus naves. 12.000 naves que no deberían existir, tripuladas por humanos y la misma especie que los Zarn habían expulsado de sus hogares. «Rumbo a Zarn Prime», dijo en voz baja. «Velocidad máxima». Mientras su grupo de batalla se retiraba del espacio terrestre, Krex no pudo evitar preguntarse qué otros secretos podrían estar ocultando los aparentemente primitivos humanos. Y por primera vez en su larga carrera militar, sintió algo desconocido arrastrándose por su columna vertebral. Aquí,
El consejero Dres Versan paseaba por la ornamentada cámara, su túnica ceremonial silbando contra el pulido suelo de obsidiana. Los otros 7 miembros del Alto Consejo Sarn observaban en un silencio incómodo como la piel de su líder ondulaba en tonos rojos y naranjas con signos de ira apenas contenidos. 12.000 naves, gruñó Drey finalmente, deteniéndose para mirar fijamente al comandante Krex, que permanecía rígidamente firme frente a ellos. ¿Esperas que creamos que un planeta atrasado de primates reunió en secreto una flota que rivaliza con nuestra propia gran armada? Yo mismo lo presencié, respondió el alto consejero Krex, luchando por mantener la voz firme. De alguna manera, han creado una base masiva dentro de su luna. La flota emergió de ella como insectos de una colmena rota. La consejera Mera Talavis se inclinó hacia adelante. Su cuello serpenteante se extendió con interés. ¿Y afirmas que han reclutado a nuestros antiguos súbditos, especies que conquistamos o desplazamos? Sí, consejera. Reconocí al menos 5 especies diferentes que servían junto a los humanos, incluidos los teleritas y los bosque. Un murmullo recorrió la cámara. Los teleritas eran ingenieros de renombre y los bosque habían sido guerreros temidos antes de que los Sarn aplastaran su rebelión hace 2 décadas. Absurdo, tronó el consejero Brahe golpeando la mesa con su enorme puño. Los bosque nunca se aliarían con mamíferos primitivos. Su disgusto cultural por las especies no reticulianas está bien documentado. Sin embargo, Krex insistí en que los vi con mis propios 4 ojos trabajando en armonía con los humanos y otras especies. Algo los ha unido contra nosotros. Drey ha reanudado su paso, cada paso resonando siniestramente. Supongamos, comandante, que su informe es preciso. Que de alguna manera, este planeta Tierra no solo ha desarrollado una tecnología mucho más allá de lo que indicaron nuestras investigaciones, sino que también se ha convertido en un santuario para nuestros enemigos. ¿Qué exigió exactamente su almirante? Sino que reconocemos su soberanía y sus fronteras reclamadas, que aparentemente ahora se extienden hasta la nebulosa cabeza de caballo. Este anuncio causó un alboroto entre los miembros del Consejo. La nebulosa cabeza de caballo estaba a casi 2000 años luz de la Tierra y abarcaba docenas de sistemas ricos en recursos que los Sarn habían marcado para una futura expansión. Absurdo, siseó Drey cuando se restableció el orden. Sabemos que las especies emergentes saltan de la defensa planetaria a reclamar territorio galáctico en un solo ciclo. ¿A qué juego están jugando estos humanos? Desde las sombras al borde de la cámara, una nueva voz habló en voz baja, pero de alguna manera cortando la tensión como una cuchilla de plasma. No están jugando a ningún juego, alto consejero. Son mortalmente serios. Todas las miradas se volvieron hacia la esbelta figura que salió a la luz. A diferencia de Sarn reptil escamado, este ser tenía una piel azul iridiscente que parecía brillar con su propia luz interna. Grandes ojos facetados observaron al consejo con sabiduría ancestral. El embajador Talon Drees reconoció con un disgusto apenas disimulado. La Confederación Ardani no tiene legitimación en este asunto militar. El embajador Talon hizo una leve reverencia, un gesto que de alguna manera transmitía más burla que respeto. Cuando una potencia militar amenaza a otra potencia militar emergente con la que compartimos fronteras, la Confederación Ardani ciertamente tiene legitimación, particularmente cuando esa potencia emergente ha solicitado reconocimiento diplomático formal. Un silencio atónito cayó sobre la cámara. ¿Has estado en contacto con la Tierra? Meera finalmente preguntó durante algún tiempo. Telón confirmó su tono sugiriendo que esto debería haber sido obvio. A diferencia de los Sarn, preferimos el diálogo a la dominación. Los humanos se comunicaron con nosotros poco después de que sus naves de reconocimiento fueran detectadas en su sistema hace 50 años. Pero la piel de Dres se oscureció a un carmesí peligroso. Has estado ayudándolos a proporcionarles tecnología. Esta es una violación directa de los protocolos de no inferencia. La risa de Talón fue como el tintineo de Crystal Bell. Oh, qué conveniente que de repente recuerdes esos protocolos. Dreas. No
No lo hemos hecho. La tecnología proporcionada solo aconseja. Los humanos son notablemente ingeniosos y aprenden rápido. Suficiente. Drey gruñó. Esta cámara es para el Alto Consejo. Puede presentar sus credenciales diplomáticas en otro momento, embajador. En realidad, vino otra voz desde la entrada de la cámara. Creo que el embajador debería quedarse. Esto también concierne a su gobierno. Una mujer humana entró con confianza en la cámara del Consejo, flanqueada por dos imponentes guerreros bosque. La temperatura ambiente pareció bajar varios grados cuando el Consejo reconoció a la almirante Jenne Parker. ¿Cómo se atreve a entrar en esta cámara sagrada sin invitación?, gritó Rax elevándose a su impresionante altura. Parker sonrió amablemente. Fui invitado por su Comando Militar Supremo. Creo que el término oficial fue convocado para discutir los términos del armisticio. Aunque debo decir que su sistema de invitación es innecesariamente complicado. El Comando Militar Supremo no tiene autoridad para invitar a extraterrestres a las sesiones del Alto Consejo. Draz afirmó con frialdad. Quizás no siempre. Parker concedió. Pero cuando tres grupos de batalla Sarn pierden misteriosamente todo el poder y se desplazan indefensos en el espacio cerca de la frontera de Signis, se tienden a hacer excepciones. Krex jadeó. Desactivaste 3 grupos de batalla. Son 30 naves, 28 en realidad. Parker corrigió. 2 lograron escapar. Impresionante. Ingeniería en esos modelos más nuevos. La consejera Meera levantó una mano para pedir silencio. Almirante Parker, mientras se observa su teatral entrada. ¿Cuál es exactamente su propósito aquí? Seguramente no amenazar a todo el Imperio Sarn en su propia capital. Nada tan dramático, consejera, respondió Parker, su tono se suavizó ligeramente. Estoy aquí para acelerar las negociaciones. Los comandantes de mi flota están ansiosos por establecer límites claros y algunos son menos pacientes que otros. Habla como si ya hubiéramos acordado sus escandalosas reclamaciones territoriales. Drea se burló. Parker se encogió de hombros. Llámelos como quiera. La realidad es que la Tierra y sus aliados ahora controlan ese espacio. Podemos pasar meses en disputas diplomáticas formales o podemos reconocer el nuevo statu quo y avanzar. ¿Y si nos negamos? Bra desafió. La expresión de Parker no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Entonces demostraremos por qué provocar a la humanidad es imprudente. El comandante Krex puede dar fe de nuestra preparación. Todas las miradas se volvieron hacia Krex, quien se movió incómodo. La flota humana es considerable y su integración tecnológica de innovaciones de múltiples especies hace que sus capacidades sean impredecibles. ¡Cobarde! Bra murmuró. Parker inclinó la cabeza. ¿Es cobardía evaluar con precisión a un consejero de fuerza superior en la Tierra? A eso lo llamamos sabiduría. Antes de que Bra pudiera replicar, el embajador Talón intervino suavemente. Quizás deberíamos considerar las implicaciones más amplias. Los humanos ya se han asegurado el reconocimiento de la Confederación Ardani. El gremio comercial de Próxima ha iniciado negociaciones. Incluso la hegemonía Borlik ha expresado interés en establecer relaciones. Esta noticia claramente perturbó al Consejo. Los Borlik eran notoriamente aislacionistas. Que se acercaran a una nueva especie no tenía precedentes. Draz entrecerró los ojos hacia Parker. ¿Qué le ha estado contando exactamente a la galaxia sobre nosotros, almirante? Solo la verdad, alto consejero, que el Imperio Sarn ha estado conquistando y desplazando sistemáticamente especies en 3 sectores, que sus programas de adquisición de Aerosource han dejado 15 mundos inhabitables, que sus armas biológicas en Próxima Tea mataron a 8 millones de civiles. Mentiras y exageraciones. Brared dice que el arquitecto del bocenocidio retumbó. Uno de los guerreros bosque junto a Parker hablando por primera vez. Sus escamas se erizaron con apenas rabia reprimida. Draz le lanzó a Brax una mirada de advertencia antes de dirigirse nuevamente a Parker. Se presentan como liberadores pero amenazan con la guerra si no superamos sus demandas. ¿En qué los hace eso diferentes de nosotros? La sonrisa de Parker era muy afilada. Una excelente pregunta filosófica. La diferencia es que no estamos exigiendo su territorio,
esclavizando a su gente o despojando a sus mundos de recursos. Simplemente estamos estableciendo límites y diciendo no más. Un pesado silencio cayó sobre la cámara mientras los miembros del consejo intercambiaban miradas. Una comunicación silenciosa pasaba entre ellos. Finalmente, la consejera Meera habló: Almirante Parker, ¿podrían usted y el embajador Talón darnos un momento para conferenciar en privado? Por supuesto, Parker estuvo de acuerdo. Ella y Talón, junto con sus guardias bosque, se retiraron a una antecámara. Pero esto es una locura. Brax explotó una vez que estuvieron solos. No podemos capitular ante estos advenedizos. Nuestras opciones parecen limitadas, replicó Meera con calma. Si realmente tienen 12.000 naves, un farol, interrumpió Brax. Ninguna especie podría ocultar una flota así. Entonces, ¿cómo desactivaron 3 de nuestros grupos de batalla?, preguntó Krax en voz baja. ¿Cómo neutralizaron mis sistemas de objetivos con un virus que nuestras defensas no pudieron detectar? DRA levantó una mano para pedir silencio. La pregunta no es si pueden hacer valer sus reclamos. La evidencia sugiere que pueden. La pregunta es qué respuesta sirve mejor al imperio. ¿No estás considerando seriamente reconocer su territorio?, preguntó Rex con incredulidad. Estoy considerando todas las opciones, respondió Dreas con frialdad, incluyendo el hecho de que actualmente estamos involucrados en otros 3 conflictos fronterizos que están agotando nuestros recursos. Añadir un cuarto frente contra un enemigo de capacidad desconocida sería problemático, pero una retirada táctica temporal. Entonces Meera sugirió, mientras reunimos más información sobre sus verdaderas capacidades, asintió Dreas lentamente. Precisamente reconocemos su posición actual, retiramos nuestras fuerzas de las regiones en disputa y observamos. Si se han extralimitado, lo sabremos pronto. ¿Y si no lo han hecho?, preguntó Rex. La boca de Dres se torció en lo que pasaba por una sonrisa entre los Sarn. Entonces exploraremos otras opciones, diplomáticas, económicas o de otro tipo. Cuando Parker y Talón fueron convocados de vuelta, encontraron al Consejo en un acuerdo formal con Dras en el centro. El almirante Parker comenzó con una cortesía exagerada. Después de una cuidadosa consideración, el Alto Consejo reconoce las realidades cambiantes de nuestro vecindario galáctico compartido. Estamos preparados para reconocer la soberanía de la Tierra y discutir límites mutuamente aceptables. Pero la expresión de Parker no reveló nada. Una sabia decisión. El alto consejero. Sin embargo, Dres continuó, su territorio reclamado que se extiende hasta la nebulosa cabeza de caballo es excesivo según cualquier estándar razonable. Proponemos la línea Cygnus como un límite más apropiado. La línea Cygnus está a apenas 300 años luz de la Tierra. Parker respondió suavemente: apenas suficiente para nuestras necesidades de seguridad. El grupo Epsilon sería nuestro límite mínimo aceptable. Talón se aclaró la garganta con delicadeza. Si se me permite sugerir que el portal Tauro proporciona una demarcación natural que ambas partes podrían considerar aceptable, es una concesión significativa de la posición original de la Tierra al tiempo que proporciona la zona de amortiguación que razonablemente requieren. Dras y Parker se miraron a los ojos. Durante un largo momento, cada uno midiendo al otro el portal Tauro, Dras finalmente estuvo de acuerdo y con una zona desmilitarizada que se extiende 10 años luz a cada lado aceptable. Parker asintió: siempre que todas las fuerzas Sarn se retiren de los sistemas Próxima y Centauri inmediatamente. Es mucho lo que pides, almirante. Pido lo que podamos hacer cumplir, alto consejero, nada más, nada menos. Otro silencio tenso siguió antes de que Drey inclinara ligeramente la cabeza. Muy bien, el tratado formal requerirá una negociación extensa, pero creo que hemos establecido el marco. Excelente, Parker dijo. Nuestro núcleo diplomático llegará dentro de una semana para comenzar esas negociaciones. Hasta entonces, un acuerdo esquemático debería ser suficiente. Mientras se ultimaban los detalles, Krex observó al almirante humano de cerca. Algo en su compostura le molestó. Parecía demasiado confiada, demasiado a gusto en el corazón del territorio enemigo. Cuando los términos preliminares se acordaron y el Consejo comenzó a dispersarse, Krex se acercó a Parker con cautela. ¿Sabías que estarían de acuerdo?
dijo en voz baja. Estaba seguro de ello. Parker lo miró con diversión en las comisuras de sus labios. ¿Era yo? ¿No trajiste suficiente fuerza para obligar a un acuerdo si se negaban? Dos guerreros bosque, sin importar cuán formidables fueran, no podrían abrirse paso para salir de esta ciudadela. Una astuta observación. El comandante Krex bajó aún más la voz. ¿Cuántas naves tienes realmente? No son 12.000, ¿verdad? La sonrisa de Parker se ensanchó ligeramente. Me creería si dijera que son 20.000 o quizás solo 5.000. La belleza de la incertidumbre, el comandante Krex, es que genera cautela. Estás fanfarroneando, se dio cuenta Krex. Al menos parcialmente, quizás. O quizás tenemos astilleros ocultos en una docena de lunas en toda la galaxia. Quizás hemos desarrollado tecnología de camuflaje que sus sensores no pueden penetrar. Quizás nos hemos estado preparando para este momento durante siglos, no décadas. Se inclinó más cerca, su voz se redujo a un susurro. El arma más poderosa en cualquier arsenal es la que tu enemigo no está seguro de que poseas. Recuerda eso, comandante. Con un cortés asentimiento, se giró y se unió al embajador Talón, que estaba enfrascado en una animada conversación con el consejero. Me era mientras Krex los observaba partir, un escalofrío recorrió su columna vertebral de nuevo, esa misma sensación desconocida de miedo que había experimentado en la órbita de la Tierra, pero ahora estaba teñida de algo más, respeto, ya sea que la Tierra realmente comandara 12.000 naves o simplemente creara la ilusión perfecta. Habían hecho lo que ninguna otra especie había logrado en 5 siglos, habían controlado la expansión del Imperio Sarn sin disparar un tiro, y a medida que se filtraban los informes durante los meses siguientes de misiones diplomáticas humanas que se extendían por toda la galaxia, de intercambios tecnológicos con antiguos súbditos Sarn, de manadas defensivas y acuerdos comerciales, Krex comenzó a comprender una verdad fundamental: los humanos no solo se habían preparado para los Sarn, se habían preparado para remodelar la galaxia. La especie que había pasado milenios luchando contra sí misma finalmente había encontrado un propósito mayor y el universo nunca volvería a ser el mismo.